Tonight we're just going to dig in. John chapter 13. Vamos a entrar. Juan capítulo 13. John chapter 13. Juan capítulo 13. For the last few weeks and months I've been praying about what God would share tonight. Las últimas semanas e incluso meses he estado orando de lo que Dios iba a compartir esta noche. I've sought the Lord diligently. Busqué al Señor con diligencia. And the word that just keeps coming to my mind is the word lean. Y la palabra que continúa viniéndose a mi mente es la palabra Like lean or recline. de apoyarse o reclinarse. The picture is actually unique. El panorama es único. It's a resting on or in someone else. Es reposar en alguien más. It's a resting in their words, on their words, in their teaching. Es reposar en ellos, en sus palabras, en sus enseñanzas. It's a resting in my relationship with them. Es descansar en mi relación con ellos. It's trusting that what I'm pushing against is able to support me. Es confiar que a lo que yo me estoy reclinando es capaz de sostenerme It's able to hold me up. y que me puede mantener de pie. And don't you know Proverbs 3:5? Y Proverbios 3:5 dice, Trust in the Lord with your whole heart confía en el Señor con todo tu corazón and don't lean to your own y understanding. no te apoyes en tu propia prudencia. Don't recline into the way that seems right to a man. No te reclines en lo que tú consideras correcto. So remember this story in Luke chapter 6. Así es que recuerda esta historia de Lucas capítulo 6. Jesus asks, he says, "Why do you say to me, Lord, Lord, and not do the things that I command?" Él dice, ¿por qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les pido? And then he describes two scenarios. Y entonces describe dos escenas. There's a man who hears and does the teachings of Jesus. Está el hombre que escucha y hace las enseñanzas de Jesús. And the Bible says that he's like a man who built his house on a rock. Y dice que este es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. And it's not a matter of if the storms come, but when they come. Y no dice si acaso vienen las tormentas, dice cuando vengan las tormentas, The house is able to stand. la casa puede mantenerse firme. And the other, number 2, Y el otro, número 2, it's a man who hears and does nothing with what he's heard. es un hombre que escucha pero no hace nada con lo que escucha. It's like he built his house on just the earth. Y es como si fundara su casa en la arena. And again, when the floods came, not if they came, but when they Y came. una vez más dice, cuando vienen las inundaciones, no si van a venir, cuando vienen, Jesus says immediately that house fell. Jesús dice que inmediatamente esa casa cayó. And the ruin of that house was great. Y la ruina de esa casa era grande. And it's a representation Es una representación in the scripture for us in en John la chapter escritura. 13. Aquí hay otra en Juan 13. See, the Lord had just washed his disciples' feet. Jesús acababa de lavar los pies de sus discípulos He was currently in the middle of a Passover feast. y estaba en el proceso de una cena de la Pascua. And in our timeline, Y en nuestro tiempo, he's about to be betrayed by Judas. él está a punto de ser traicionado por Jesús. As you know, Perdón, Jesus will Jesús está a stand punto de ser trial. traicionado. He'll stand trial and he'll be crucified. Y él va a pasar por un tribunal y va a ser crucificado. But John 13, Pero Juan capítulo 13, 21 through 26. versículo 21 en adelante al 26. And when Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, Most assuredly I say to you, one of you will betray me. Then the disciples looked at one another, perplexed about whom he spoke. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom he loved. Simon Peter therefore motioned to him to ask who it was of whom he spoke. Then leaning back on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? Jesus answered, It is he to whom I shall give the piece of bread when I have dipped it. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Father, thank you. Padre, gracias. God, thank you again for moments around your word. Una vez más, gracias por esta palabra. I pray, Holy Spirit, that you would teach us and remind us of the sayings of Jesus. Oro, Espíritu Santo, que tú nos enseñes y nos recuerdes sobre lo que Jesús enseñó. That we welcome you.
que podamos darte la bienvenida. We invite you and we say, have your way in us. Te invitamos y decimos, haz tu obra en nosotros. And Lord, I thank you that as we yield ourselves to you, Y gracias, Señor, porque mientras nos rendimos a ti, you promise to speak. tú prometes hablar. So we say in Jesus' name, speak Así es to que en el us. nombre de Jesús decimos, háblanos. Amen. Amén. So I've read this passage time and time again, He leído este pasaje una y otra vez, but it's only recently that the Holy Spirit has illuminated it to me. pero es recientemente que el Espíritu Santo me ha traído iluminación. And I'm going to tell you three things. Y yo quiero decirte tres cosas. Number one is this from 13:23. Número 1 del capítulo 13, versículo 23. John recognized himself as a disciple whom Jesus loved. Jesús se reconoció de sí mismo como discípulo de Jesús. To know Jesus loves you isn't arrogance, it's confidence. Saber que Jesús te ama, Él actúa con arrogancia. It's not arrogance, it's confidence. Perdón, no es arrogancia, es estar confiado. In fact, John 20 verse 2 En Juan capítulo 20, versículo 2 and 21 verse 7, y 21, versículo 7, they both record John identifying himself as the son or as the disciple whom Jesus loves. encontramos que en ambas ocasiones el discípulo se identifica como el que Jesús ama. But how many of you understand that John wasn't stingy with this expression? Pero ¿cuántos entienden que Juan, perdón, no era egoísta con esta expresión? You see, we read this morning about Lazarus, Porque leíamos esta mañana sobre Lázaro, that it was whom Jesus loved. que también Jesús lo amaba. What's profound to me is that John wasn't just able to see himself Lo que es profundo para mí es que Juan no solo podía verse a sí mismo through the lens of loved by God, a través del lente de ser amado por Dios, he was able to see others that way too. sino que él también veía a los demás de la misma manera. Oh, my friend, Mi amigo, if we could just see ourselves as loved by God, si tan solamente nos viéramos como aquel que Dios ama, and not just loved, but greatly loved by y God. no solamente amado, sino grandemente amado. Ephesians 2:4. Efesios 2:4. The Bible says that God is rich in mercy, La Biblia dice que Dios es grande en misericordia and with a great love he loves us. y con ese gran amor nos ama. See, Jeremiah 31:3. Jeremías 31:3. The Bible says that God loves us with an everlasting La love. Biblia dice que Dios nos ha amado con amor eterno With loving kindness he draws us in. y Él nos atrae con amor. He loves you. Él te ama. He's interested in you. Él está interesado en He ti. loves me. Él me ama a mí. He's interested in me. Él está interesado en mí. See, and it's what draws my attention to passages like Y es this. lo que me llama la atención a pasajes como este. It reminds me of Psalm 23:5, Me recuerda de Salmo 23:5, where David says, "You anoint my head with oil and my cup runs over." donde dice David que tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. You know what's significant? ¿Saben lo significado de esto? In the Jewish culture, En la cultura judía, if you had a guest come over to your house, si tenías un visitante en tu casa, the way that you show them they were welcome la forma en que les demostrabas que eran bienvenidos was whenever you filled their cup. era cuando llenabas su copa. If you come to my house, Si tú vienes a mi casa, I will serve you black coffee. yo te voy a servir café negro, Nothing else. nada más, Black coffee. café negro. When I notice that your cup is halfway full, Y cuando yo veo que tu copa está a la mitad, I'll fill it again. yo te lo voy a llenar de nuevo. And then whenever it gets halfway full Y again, cuando está la mitad otra vez, I'm going to fill it again. lo voy a llenar de nuevo. And this is the Jewish custom. Y esta es la misma costumbre judía. Whenever your guest had overstayed their welcome, Cuando tenías un visitante y les querías hacer bienvenidos, you'd stop filling their cup. o ya no eran bienvenidos, dejabas de llenar su copa. You would stop filling their cup when they overstayed their welcome. Cuando se quedaban de más, dejabas de llenar su copa. You anoint my head with oil. Pero aquí dice, unges mi cabeza con aceite. My cup runs over. Mi copa está rebosando. See, you and I are greatly loved by God. En otras palabras, tú y yo somos grandemente amados por Dios. You understand, He's interested in conversation with you. Entiende, Él está interesado en conversar contigo. He enjoys our company. Él disfruta nuestra compañía And He loves our communion y with Él Him. ama nuestra comunión. He loves our communion with Él ama Him. nuestra comunión. That's why John 3:16 is one of my favorite scriptures. Por eso Juan 3:16 es uno de mis textos so favoritos. familiar. Es tan familiar. God so loved the world Por that He gave tanto His Dios Son. amó tanto al mundo de que Él dio a su único hijo. God so loved the world that He gave His Son. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. By the time Jesus came on the scene in John 3, Para cuando Jesús llega a la escena en capítulo 3, He reveals the Father's heart. Él revela el corazón de Dios. God so loved the world that He gave. De tal manera amó Dios que dio.
It was already intense. It was a past tense word. God had already made up his mind by the time Jesus came to the earth. Está hablando en sentido pasado. En otras palabras, Dios ya había predeterminado que He's se demostraría ese already made amor. up his mind about us. Él ya estaba convencido de esto. Listen, we have a year and a half old boy, Nosotros tenemos un bebé de 1 año y medio. Jared the Giant Slayer. Jared, el que derrota a gigantes. Jared the Giant Slayer. Jared, el que derrota a gigantes. He wakes up every morning around 6 a.m., Se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana más o menos. which before we had babies, that was early. Y antes de que tuviéramos bebés, eso era temprano. But now it's normal, Pero ahora es normal. and I don't like it. No me gusta. But whenever he wakes up, Pero cuando él despierta and I go and I get him, y yo voy y lo levanto, his door is just barely cracked. su puerta apenas está abierta And I'll peek in, y me asomo and he'll see me. y él me ve. And he'll laugh and scream and holler. Y él se ríe y sonríe y grita. And whenever I burst in, Y cuando yo entro, I announce, Jared, yo digo, Jared, I'm here. aquí estoy. And he laughs and he Y él carries se on. ríe y él está feliz. And he throws up his arms because he's Y- ready for me to get him out of Y the levanta bed. sus brazos porque está listo de que yo lo levante. Well, some of you may be thinking, Algunos están pensando, well, I'd hope so. You're his dad. pues espero que sí, porque tú eres su papá. But very few of us Pero muy pocos de nosotros view our Heavenly Father that way. vemos a nuestro Padre Celestial en la misma manera. That whenever he comes into the room, Que cuando él entra a la habitación, we think he's mad at us. creemos que está enojado con He's nosotros. upset with us. Que está enojado con nosotros. He's grieved with us Que está dolido con nosotros. over something we've already repented about. Por algo de lo que ya nos arrepentimos. Listen, the sin you can't forget. El pecado que tú no puedes olvidar, God has already forgotten. Dios ya se olvidó de él. There is a clean slate because of the blood of Jesus. Hay un panorama limpio gracias a la sangre de Cristo. And I've run into Christians time and time again Y me he encontrado con cristianos una y otra vez that they walk around defeated que están caminando derrotados and depressed y deprimidos and upset, y enojados, not knowing their value to a father. no conociendo su valor al Padre. You're greatly loved by God. Eres grandemente amado por Dios. John knew he was greatly loved by Juan God. se sabía amado por Dios en gran manera. And I just want to tell you, he's a father who loves you enough to send his son. Y quiero decirte que es un padre que te ama tanto que envió a su hijo. You understand that as many as are led by the Spirit of God, Entiende que los que son guiados por el Espíritu de Dios, these are the sons of God. estos dice la Biblia son los hijos de Dios. And I love this passage. Y me encanta este pasaje. Behold, what manner of love. Y mira la forma en que Dios nos ha amado. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon Con us, qué amor nos ha amado Dios. that we are called the children of Que somos God. llamados hijos de Dios. Listen, you're not an afterthought to heaven. Tú no eres un pensamiento que llegó después para el You cielo. may be an afterthought to your natural parents, A lo mejor tú viniste a la mente de tus padres después. but God planned you before the foundation Pero of Dios the te world. reclamó a ti antes de la fundación de la tierra. And He's madly in love with Y you. está perdidamente enamorado de ti. There's nothing that you can do to change His mind No hay about nada you. que puedes hacer para que cambie eso. See, John viewed himself Juan se vio a sí mismo as the disciple whom Jesus loved. como el discípulo amado. And it positioned him close enough to lean in. Y estaba tan cerca que tuvo la capacidad de reclinarse. So number one, Así es que número 1, John recognized himself as a disciple whom Jesus Juan se loved. reconoce como el discípulo amado. Number two, Número 2, John was positioned close enough to Jesus to lean in. Juan estaba tan cerca de Jesús, en posición tan cerca que se pudo reclinar en él. So let me give you some insight to the Jewish idea of Passover. Así es que déjate doy un poquito de puntos de vista de los judíos en cuestión de la Pascua. One commentator writes, Un comentarista escribe: each person at the feast leaned on his left arm. cada persona en la fiesta se reclinaba en su brazo izquierdo He left his right arm free. y dejaba su brazo derecho libre. See, they didn't have chairs like what we have. Porque entienda, ellos no tenían sillas como nosotros. And as a person was leaning on their left arm, Y alguien estaba reclinado en la izquierda their feet were stretched out behind the guest on the right hand. y sus pies estaban retirados hacia donde estaban los visitantes a su mano derecha. And the back of the head reached near the bosom of the guest on the left. Y la parte de atrás de la cabeza se reclinaba cerca del pecho de la persona. So,
I lean this way, Yo me reclino así, my feet are out. mis pies están hacia allá, hacia afuera. The person beside me, La persona enseguida de mí, their head was right here. su cabeza está aquí. And all around the table. Y eso es todo alrededor de la mesa. The Jews followed this method of reclining. Los judíos seguían este método de reclinarse. It was from the time of captivity in Exodus 12. Era desde el tiempo de la cautividad en Éxodo. And this method of eating the Passover, Y esta forma de participar de la Pascua it required significance of security and possession of the promised land. tenía que ver con sentirse seguros. See, it wasn't uncommon for families to invite teachers of the law into their home. No era, o era bastante común más bien que las familias invitaran a los que enseñaban sobre las escrituras a sus casas. And while the teacher was there to celebrate the Passover, Y mientras los maestros estaban ahí para celebrar la Pascua, he would be given the place of honor, a él se le daba lugar de honor and the student may be on his right y el alumno podía estar a la derecha de so that, él so that he can lean his head para que él against se his teacher. pudiera reclinar sobre su pecho. Well, that's great. Eso es extraordinario, But more often than not, pero con más frecuencia que no, Passover was a family celebration. la Pascua era una celebración en familia. And it wasn't necessarily, it was expected that a son sit next to the father. Y se esperaba que los hijos se sentaran al lado de los padres. It was more than required Era más que requerido that the son lean his head against the father's chest. que el hijo se reclinara en el pecho del padre. And it was supposed to recognize Y esto debería reconocer the wholehearted support of the son to the father. todo el apoyo de el hijo hacia el padre y del padre hacia el hijo. Father, I trust you. Es decir, Padre, yo confío en ti. I thank you for having my best intention in mind. Gracias porque tienes mi mejor interés en tu mente. I thank you that you work all things together for my good. Gracias porque haces que todas las cosas obren para mi provecho. And even if I don't say the way that you're leading me, Y aun cuando no estoy 100% de acuerdo en la forma en que me guías, I'm going to trust you're ordering my steps. yo voy a confiar que tú estás ordenando mis pasos. But it was reciprocated. Pero era recíproco el asunto. The father knew El padre sabía the son's foundation was him. que el fundamento para el hijo era él. The father could rest assured El padre podía estar seguro that the son loved him because he leaned in. que el hijo le amaba porque se reclinaba. Now, as much as I love my son, Y lo mucho que yo amo a mi hijo, I pale in comparison to a heavenly father. esto no es, ni siquiera se acerca al reflejo del Padre Celestial. And even though I love to hold him, Y aunque me encanta sostener a mi hijo, I love to tickle him, me encanta cosquillarlo we have all kinds of fun. y tenemos mucha diversión, Nothing takes my breath away like when he lays his head on my chest. nada me roba el aliento como el Padre Celestial. Now, if I'm an earthly father Y si esto me sucede a mí cuando soy padre terrenal, with an earthly son, con un hijo terrenal, and that causes my heart to leap, y eso me hace que mi corazón salte de emoción. what does it do for the God who created me in his Imagínate lo que image? sucede con el Padre que me ha creado. See, you and I have a father who is so Tú y yo good. tenemos un Padre And again, we know that his mind is already made up about y us. sabemos que su mente ya está convencida de nosotros. He loves you enough and wants you to lean into him. Él te ama lo suficiente de tal manera que quiere que te reclines en Él. Listen, don't lean into your own understanding. No te apoyes en tu propia opinión. Well, you might say, my understanding seems right. Quizás tú dices, mi opinión suena bien. Solomon said, Salomón dijo, there's a way that seems right to a man, but it's in his death. hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es un camino de muerte. So even if it seems good to you, Así es que aunque parezca bueno para ti, and God is saying something different, y Dios dice algo distinto, you can trust his character tú puedes confiar en su carácter when you can't see his hand. cuando no puedes ver su mano. Listen, Jesus Jesús says in John 15 dice Juan 15 that the only way that we can bear fruit is when we lean into him. que la única manera en que podemos dar fruto es cuando nos apoyamos en Él. See, Jesus is the vine and we are the branches. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. I need you to notice this. Yo quiero que entiendas esto. Branches don't rely on their own strength. Los pámpanos no dependen de su propia fuerza. Fruit comes from the branches El fruto viene de la rama del pámpano, that rest in the vine. pero que se reclinan en la vid. Come on. Amén. Yeah?
See, fruit is produced El fruto es producido based on the effort of the vine, en base al esfuerzo de la viña, not the effort of the branches. no en el esfuerzo del pámpano en sí. If you can get this, Si tú puedes entender esto, you'll know that you're the disciple whom Jesus tú loved. vas a entender que tú eres el discípulo amado de Dios. All the pressure's off of you Toda la presión se quita de ti, because the pressure was on him on the cross. porque la presión estaba en él en la cruz. And now you're hidden with Christ in God. Y ahora tú estás escondido con Cristo en Dios. And when the Father sees you, Y cuando el Padre te ve a ti, he sees the Son. Él ve al Hijo. And you're born of his righteousness. Y tú eres nacido de su You justicia. have his right standing with the Father. Tú estás justificado delante del Padre. Isaiah 64 Isaías 54 says your righteousness alone, dice que tu justicia en sí misma, your righteousness alone is like filthy rags. tu justicia, tus obras buenas son como But trapos you de have- inmundicia. You've been washed. Pero tú has sido lavado, You've been made clean. tú has sido limpiado. Your sins are no more. No están tus pecados más. As far as the east is from the west. Así como está distante el este del oeste. If Jesus is the Lord of your Si life, Jesús es el Señor de tu vida, you don't have a problem bearing fruit. no tienes un problema en dar fruto. Well, you don't understand. No entiendes. I do understand. Yo sí entiendo. You need to rely on the effort of the vine, not yourself. Tú tienes que depender del esfuerzo de la viña y no de ti mismo. You're loved by God. Tú eres amado de Dios. Number 1, Número 1. John recognized himself as the disciple whom Jesus Juan se loved. reconoció como el discípulo amado. Number 2, Número 2. John was positioned close enough to Jesus to lean in. Juan estaba en posición de tal manera que podía reclinarse. And number 3, Y número 3. when John leaned in, he heard the secrets. Cuando Juan se reclinó, escuchó los secretos. When John reclined into the bosom of Jesus, he heard the secrets. Cuando Juan se reclina sobre el pecho de Jesús, él escuchó los secretos. That's verse 26. Let's read this. Versículo 26. 25. Then leaning back on Jesus' breast, he said to him, Lord, who is it? Jesus answered, It is he to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it. And having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. When John asked the question, Cuando Juan hace la pregunta, he heard Jesus clearly él escuchó claramente de Jesús, because he was close enough porque él estaba tan cerca to hear him. para escucharle. Jesus was quick to share the mystery. Jesús fue presto para darle los misterios. There are so many of us Hay muchos de nosotros that believe that God isn't willing to talk to us que about creemos this. que Dios no es capaz de hablar con nosotros. But in Mark chapter 4, Pero en Marcos capítulo número 4, disciples who had not yet been baptized in the Holy Spirit, discípulos que todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, Jesus told them, Jesús le dijo a ellos, it's for you to know the mystery. es para que ustedes conozcan los misterios de Dios. They were technically under the old covenant. Ellos técnicamente estaban bajo el pacto antiguo. Hebrews chapter 8 Hebreos capítulo número 8 says we have a better covenant established on better promises. dice que tenemos un mejor pacto basado en un mejor compromiso. If those disciples, Si esos discípulos, without the Holy Spirit as we know sin el him, Espíritu Santo como lo conocemos ahora, were given mysteries, ellos se les dio misterios. how much more for us? Imagínate para nosotros. Come on, how much more Amén. for us? Imagínense para nosotros. The still small voice is a byproduct of the relationship. Esa voz silenciosa es parte de la relación. The still small voice Esa pequeña voz silenciosa is a byproduct of the relationship. es el producto de la relación. If you want to hear what he has to say, Si tú quieres escuchar lo que él tiene que decir, you have to get close enough to hear. tú tienes que acercarte lo suficiente para oír. James chapter 4 Santiago capítulo número 4 says the Holy Spirit inside of us, dice que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, he yearns with jealousy. él añora celosamente, nos añora celosamente. He's after the affection of our heart. Él quiere el afecto de nuestros corazones. He desires for us to see with his eyes. Él desea que veamos con sus ojos. He desires for us to hear with his ears.
ears. Él desea que oigamos con sus oídos. He desires for us to speak what we've been hearing in the secret place. Él quiere que hablemos lo que hemos estado escuchando en el lugar secreto. Listen, you understand Entienda esto, that the secret place is the sustaining place. que el lugar secreto es el lugar que me sostiene. The secret place is El the lugar sustaining secreto place. es el lugar que me sostiene. If you get a word from God, Si tú recibes una palabra de parte de Dios, no one can stop you. nadie te puede detener. But until you get a word from Pero God, hasta que recibes la voz de parte de Dios, you're stopped before you start. entonces ya estás detenido antes de que empieces. Listen, but it requires you to lean in. Pero requiere que tú te apoyes. I know the invitation is free, Yo sé que la invitación es gratis, but you need to know the cost is great. pero tú tienes que saber que el precio es alto. The invitation is free, La invitación es gratis, but the cost is pero el great. precio es alto. But the reward is worth it. Pero la recompensa muy bien vale la pena. The reward is worth it. La recompensa hace que valga la pena. Not just the still small voice, No solamente la voz suave, not just knowing where God is leading no solamente saber dónde Dios me está guiando, from Arkansas de Arkansas to Texas a Texas, to Georgia. a Georgia. None of that matters Nada de eso importa if Jesus isn't Lord. si Jesús no es el Señor. What good is knowing what I need to do ¿De qué me sirve saber lo que necesito hacer if He isn't directing si me? Él no está guiando mis pasos? What good is it to hear His voice ¿De qué me sirve oír su voz if I don't have Him? si yo no lo tengo a Él? So many are content Muchos están contentos with gifts, con regalos, with power, con poder, with anointing, con unción, without Jesus. sin Jesús. God forbid. Que Dios nos libre. God forbid that we have everything but Him. Dios nos libre de tenerlo todo menos a Él. Come on, it's possible Es posible for you to do all the right things, que puedes hacer todo lo correcto, have all of the right actions, tener todas las acciones correctas, have a wrong heart, pero tener el corazón en mal. be used of God, Y incluso puede ser usado por Dios and still miss God. y sin embargo pasar por alto a Dios. The prophet Jonah, El profeta Jonás, by the end of Jonah 4, para cuando termina Jonás 4, he's ready to watch Nineveh go up in flames. él estaba a punto listo para ver a Nínive arder en llamas. He just preached and watched the city repent. Él acaba de ver que el pueblo escuchó y se arrepintió. He was the right man, Él era el hombre correcto, the right place, en el lugar correcto, at the right time. en el tiempo correcto, He was used by God, y fue usado por Dios. and he missed God altogether. Pero en todo este proceso él pasó por alto a Dios. This is why you have to know Esto es por razón que tú tienes que saber that the Father is interested in a relationship with que you. el Padre está interesado en una relación. He's interested in you leaning in. Él está interesado en que tú te reclines en él. He's interested in telling you His secret, Él está interesado para decirte sus secretos. but not if you won't lean in. Pero si tú no tomas la iniciativa, no va a suceder. This isn't in my notes. Esto no está en mis notas, It's amazing to me. pero es extraordinario para mí. In Genesis chapter 3, En Génesis capítulo número 3, that whenever God goes looking for Adam and Eve, que cuando Dios sale a buscar a Adán y Eva, He asks, "Where are you?" Él pregunta, ¿dónde estás? But they've run to hide themselves. Pero ellos han corrido a esconderse. They've run to hide themselves. Han corrido a esconderse. It's not like God didn't know where they were, No es como que Dios no sabía dónde ellos estaban, but it's a condition in our hearts pero es una condición del corazón. that if we feel like God is coming to look for us, we hide. Que si creemos que Dios viene a buscarnos, hay que correr a escondernos. Listen, but you don't have to hide from Him. Pero tú no tienes que esconderte de Él. You don't have to hide from Him. No tienes que esconderte de Él. He's interested in a relationship, Él está interesado en relacionarse contigo. and He's going to speak tonight Y Él va a hablar esta noche whenever we take communion. cuando tomemos la comunión. See, I want to relate this to communion Yo quiero relacionar esto con la comunión. because I invested the majority of my time in knowing that John was the disciple whom Jesus loved. Porque yo invertí la mayor parte de mi tiempo sabiendo que Juan era el discípulo amado. Because it's the basis of everything else. Porque es la base de todo. When you know you're loved, Cuando tú te sabes amado, everything else is secondary. todo lo demás es secundario. See, the communion that we celebrate, La comunión que hoy vamos a celebrar, this bread and this cup, esta copa y este pan, it's actually the Passover of John 13. es realmente la Pascua de Juan capítulo 13. I know that we get it, Yo sé que entendemos, but think about it. pero piense esto. The people of God La gente de Dios had just come
through the Red Sea. Acababan de pasar el Mar Rojo. They'd been delivered from Egypt. Habían sido liberados de Egipto See, they were celebrating for what was to come, y estaban celebrando por lo que habría de venir, knowing that God was going to deliver them. sabiendo que Dios los iba a liberar. See, whenever we take the cup and eat the bread, Cuando tomamos la copa y tomamos el pan, you need to have this in mind, tú tienes que tener esto en mente, that there's not an enemy that God hasn't delivered you que from. no hay un enemigo del cual Dios no te ha liberado. There hasn't a sin that you haven't been set free No hay un from. pecado del cual Dios no te ha hecho libre. If you repent, Si tú te arrepientes, Jesus is Lord. Jesús es el Señor There's nothing that can stop y you. no hay nada que te pueda detener. You have a relationship with Tienes God. una relación con Dios. I know it's so simple, Yo sé que es tan sencillo, but we miss it so many pero a times. veces lo pasamos por alto tantas veces. That the body and the bread Que el cuerpo y el pan and the blood, y la sangre it's everything for us. es todo para nosotros. See, for many of us, communion is about a sacrament, Para muchos de nosotros la comunión se trata de un sacramento, but God intends it to be about sacrifice. pero Jesús intenta que sea sacrificio. God intends it for us to surrender to Him. Él quiere que nos rindamos a Él. See, in His writings, En sus escritos, the Apostle Paul says in 1 el apóstol Corinthians 11 Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 that in partaking of the Lord's table, que cuando participamos de la mesa del Señor there are divisions and factors in the church. hay divisiones a veces en la iglesia. There are some who view others as less than, Algunos estaban viendo a otros como menos que ellos. and there are others who view others as more than. Y hay otros que ven a los demás como más que ellos. There's a comparing and a contrasting in the church. Hay una comparación y un contraste ahí en la iglesia. They're better than me. Ellos son mejor que yo. They're worse than me. Ellos son peor que yo. And Paul says, Y Pablo dice, this is why many la razón porque muchos are sick, porque weak, muchos están and enfermos dead. y están muertos incluso. See, you remember Peter's reaction. ¿Usted recuerda la reacción de Pedro? Peter, he allowed commotion to enter his heart. Pedro permitió que llegara la conmoción a su corazón. He immediately wants to know what Jesus is saying to John, Y inmediatamente quiere saber qué es lo que Jesús le está diciendo a Juan, because he's allowed insecurity to rule his heart. porque ha permitido que la inseguridad gobierne su corazón. But hear me, if you're leaning into Jesus, Pero escúcheme, si usted está inclinado en Jesús, you have an unshakable identity. usted tiene una identidad que no será movida. See, identity frees you from the pressure Porque cuando tienes identidad, esto te libera de la presión to perform for others la presión de poder actuar delante de otros or compete with others. o competir con otros. You don't have to worry about impressing anybody Tú no tienes que preocuparte de impresionar a nadie if you're accepted in the si tú beloved. eres aceptado por Dios. Listen, in 1 Corinthians 11, En 1 Corintios capítulo número 11, the Apostle Paul urges the church to examine themselves el apóstol Pablo urge a la iglesia que se examinen a sí mismos, because their eyes were off of Jesus porque sus ojos ya no estaban puestos en Jesús and on themselves. y estaban puestos en ellos mismos. He says, don't take the bread or the cup unworthily. Dice, no tomes la cena del Señor indignamente. So what's he talking about? It's don't take the cup with division in your heart. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No tomes la copa con división en tu corazón. Don't take the cup comparing yourself to someone else's fame and fortune or their poverty. No te estés tomando la copa pensando en la fortuna o el bienestar de otros o en su pobreza. See, because this is what causes them to be weak, sick, and dead. Porque esto es lo que está provocando que estén débiles, enfermos, incluso muertos. See, but the counter is true. Pero lo contrario es cierto. If you choose to lean into Jesus, Si tú escoges reclinarte en I said if Jesús, you choose to lean into dije, Jesus, si escoges reclinarte en if you Jesús, focus on Him, si te enfocas en Él, then weakness turns into strength. entonces tu debilidad se convierte en tu fuerza. Then sickness turns into healing. La enfermedad se convierte en sanidad Then death turns into life. y la muerte se torna en vida. You have a word Tú tienes una palabra that says, come forth, que dice, ven fuera, loose him, háganlo libre let him go. y háganle conocer, Because Lazarus can't stay in the tomb. porque Lázaro no puede quedarse en la tumba. You can't stay in the tomb Tú no if te you're puedes looking at quedar en la Jesus. tumba cuando estás enfocado en Jesús. In the letter to the Thessalonians, En el caso de los tesalonicenses, Paul exhorts them further Pablo les exhorta aún más. in everything, En todo, give thanks. den gracias. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. I'm amazed. Estoy asombrado. Give thanks. Den gracias. It shows up so many times, Aparece tantas veces,
but usually around communion scriptures. Pero normalmente esto aparece cuando está cerca de un pasaje que habla de la comunión. The Bible says that before Jesus broke the bread, La Biblia dice que antes que partiera Jesús el pan, he gave thanks. él dio gracias. That before Jesus took the cup, Antes de que tomó la copa, he gave thanks. él dio gracias. And in fact, En verdad, there aren't very many places no hay where this muchos phrase lugares comes up in donde the aparece original esta language. frase en el lenguaje original. So we can infer Así es que podemos inferir that in everything give thanks, que en todo debemos dar gracias, that whenever you go about your life, que cuando tú estás transitando por la vida, when you leave from here cuando te vayas de aquí and you go eat at McDonald's, y te vayas a comer a McDonald's, or you go to Walmart, o vas al Walmart, or you go home o vas a tu casa and you're talking with your wife and y your estás hablando kids, con tu esposa, or whenever you go to work o cuando tomorrow, vas al trabajo mañana and that boss that you can't stand, y ese patrón que no lo puedes soportar he says something he doesn't need to te say. dice algo que no debe de decir. In everything give En thanks. todo, dice el Señor, da gracias. In everything remember. En todo recuerda In everything remember the body that was broken and the el blood cuerpo that que was shed. fue molido y la sangre que fue derramada, Because the body was broken porque el cuerpo fue quebrantado and the blood was shed y la sangre derramada for that boss that don't treat you right. para ese patrón que a lo mejor no te trata muy bien, For the person who cut you off in traffic. para la persona que se te atravesó en el tráfico, For the person in Walmart with the 20 items or less. para la persona en Walmart que tiene 20 And they artículos have o menos 25 y items. traen 25. See, the blood is still sufficient. La sangre sigue siendo suficiente, Because the blood is still sufficient for me. porque la sangre sigue siendo suficiente para mí. John viewed himself as the disciple who Juan Jesus se veía a loved. sí mismo como el discípulo amado And everyone else too. y a todos los demás también. In everything give thanks. En todo debemos dar gracias. This is the will of God in Esta es la Christ voluntad de Jesus. Dios en Cristo Jesús. Tomorrow remember the blood. Mañana recuerda la sangre. Tuesday remember the blood. El martes recuerda la sangre. Friday and Saturday on the Viernes, weekends. sábado, en los fines de semana, Remember the blood. recuerda la sangre. When you go on vacation. Cuando te vas en vacaciones, Remember the blood. recuerda la sangre. When you and your wife are butting heads. Cuando tú y tu esposa están de frente, Remember the blood. recuerda la sangre. Because you're leaning into Porque Him. te estás reclinando en Él. You positioned yourself to hear from Porque Him. te has posicionado tan cerca de Él que lo And escuchas. that takes precedence over everything. Y eso es por sobre todas las cosas. Because when you know you're loved by God, Porque cuando te sabes amado por Dios, everything else is secondary. todo lo demás es secundario.